Hola a todos, soy Juan Carlos Hernández Bocanegra, estudiante de doctorado del Departamento de Control Automático del CIMBESTAB. Primeramente, agradezco a la Sociedad Matemática Mexicana de brindarme la oportunidad de dar esta plática, que lleva por nombre Campo de géneros y de géneros extendidos de una extensión L elemental abeliana. Trabajo en colaboración con el doctor Gabriel Daniel Villa Salvador. Estudiaremos el campo de géneros KG y el campo de géneros extendidos KGX de una extensión L elemental abeliana de K igual a FQ de T, donde FQ es el campo finito de Q elementos, cuyo grupo de Galois es isomorfo a CL a la M, con L número primo. Un campo de funciones KF se llama campo global o campo de funciones congruentes si F es un campo finito. Existen algunas definiciones para campos de clases de Hilbert en campos de funciones. Una de ellas fue la que dio Michael Rosen. Esto a diferencia de campos numéricos. Sea K un campo de funciones con campo de constantes FQ. Sea S infinito cualquier conjunto finito no vacío de divisores primos de K. El campo de clases de Hilbert de K relativo a S infinito, K, H, S infinito es la máxima extensión abeliana no ramificada de K, donde cada elemento de S infinito se descompone totalmente. Nosotros consideramos el conjunto S infinito como el conjunto de divisores primos de K que dividen a P infinito, que es el divisor de polos de T en K, y se escribe KH en lugar de KHS infinito. Sea E una extensión finita de K. El campo de géneros eje de E sobre K es la máxima extensión abeliana de E contenida en EH, el campo de clases de Hilbert de E, que sea la composición de E y una extensión abeliana de K. Equivalentemente, el campo de géneros de E es igual a E compuesto con K estrella, donde K estrella es la máxima extensión abeliana de K contenida en EH. Para campo de clases de Hilbert extendido tenemos la siguiente definición. Sea LH más la extensión de campos de funciones globales de L correspondiente al subgrupo de IDLs UL más L estrella de JL. El campo LH más es llamado el campo de clases de Hilbert extendido de L correspondiente a OL. Así, la extensión LH más L es una extensión no ramificada en los divisores primos finitos de L y por lo tanto LH está contenido en LH más. Para campos de géneros extendidos tenemos la siguiente definición. Sea LK una extensión finita y separable de campos de funciones globales. Se define el campo de géneros extendido LGXK de L con respecto a K como la máxima extensión de L contenida en LH+. LGXK es igual a LKL+, donde K, L+, es una extensión abeliana de K. El siguiente teorema nos caracteriza cómo está dada la aritmética de la ramificación y la inercia de una extensión con respecto al grado de la extensión. Si LK es una extensión finita o infinita, se tiene que el grado de la extensión es la suma desde 1 hasta h del índice de ramificación de los primos P que dividen a P en la extensión LK por el grado de inercia de los primos P que dividen a P en la extensión LK. Notemos que si la extensión es de Galois, entonces los índices de ramificación de todos los primos P que están encima de P son iguales, al igual que el grado de inercia de todos los primos P encima de P son iguales. Por lo tanto, tenemos la igualdad, que el grado de la extensión LK es igual a E por F por H, donde E es el índice de ramificación, F el grado de inercia y H la descomposición, es decir, la cantidad de primos P que dividen a P en K. Otro resultado de suma importancia que nos dice cómo está dada la ramificación en una extensión es la siguiente. Sea L la composición de dos campos, K1 y K2, una extensión finita y separable de K. Sea Q un primo en L que divide a P en K. Sea Q1 la restricción de Q al campo K1 y Q2 la restricción de Q al campo K2. Entonces, si al menos una de las dos extensiones K1 o K2 en K es moderadamente ramificada en el primo P, entonces el índice de ramificación de la extensión total LK del primo P es igual al mínimo común múltiplo del índice de ramificación del primo P en la extensión K1K y
el índice de ramificación del primo P en la extracción K2K. La hipótesis de nuestro trabajo fue el siguiente. Sea K igual a FQT y sea K en K una extensión abeliana tal que el grupo de Galois es homorfo a CL a la M, donde CL es un grupo cíclico de orden L con L número primo racional y M no naturales. Notemos que en nuestro caso L es distinto de la característica del campo base. Sea K la composición de M campos K1 hasta Km, donde cada campo KI lo escribimos como K raíz elésima de gamma I de I, con gamma I elemento de FQ estrella, una constante. Esto para I entre 1 y M. El camino que tomamos para encontrar el campo de géneros, como el campo de géneros extendidos, fue el siguiente. Primero, trabajamos con el caso Kummer, es decir, L divide a Q-1. Luego, consideramos a K contenido en un campo ciclotómico, para después K no contenido en un campo ciclotómico. Para el caso no Kummer se procede de la misma manera. En el caso Kummer, L dividiendo a Q-1, tenemos el siguiente teorema, que nos dice, nosotros sabemos que una extensión de radicales de grado L, K raíz elésima de gamma D, está contenido en un campo ciclotómico, sí, solo sí, gamma es congruente con -1 al grado de D, módulo FQ estrella a la L. Si definimos sí igual a -1 al grado de D por gamma, esta última condición es equivalente a decir que sí es una L potencia. Cuando K está contenido en un campo ciclotómico, denotamos a cada campo KI como K raíz elésima de -1 al grado de DI por DI, para I entre 1 y M. Si K no está contenido en un campo ciclotómico, esto es, sí y solo sí, existe un sí I que no es L potencia para algún I entre 1 y M. Notemos que definimos el campo E, que es el correspondiente al campo K en una extensión ciclotómica, pues se define de la siguiente manera. Como K compuesto con una extensión de constantes de grado L del campo base intersectado con un campo ciclotómico. Si consideramos el siguiente diagrama y de la correspondencia de Galois, obtenemos que el campo E se puede escribir como la composición de M campos E1 hasta M, donde cada campo EI, su correspondiente ciclotómico a cada campo KI, se escribe de la siguiente manera, como K de la raíz elésima de -1 al grado de DI por DI. Tomamos la siguiente notación para los campos K e I, perdón, como K raíz elésima de DI estrella. Siguiendo las ideas de Angles y Jaulem para campos de clases de Hilbert extendido, Marta Redowski y Gabriel Villa dan el siguiente resultado. Sea E contenido en un campo ciclotómico. Entonces, el campo de géneros extendido EGEX relativo a K es el campo asociado al grupo de caracteres de Dirichlet Y igual al producto de los XP con P corriendo en los polinomios mónicos irreducibles, donde X es el grupo de caracteres de Dirichlet asociado al campo E. La aritmética de P infinito. El comportamiento de P infinito en una extensión de radicales de grado L, K raíz elésima de gamma D en K es el siguiente. Si L no divide al grado de D, P infinito es ramificado. Si L divide al grado de D y gamma es una L potencia, entonces P infinito se descompone. Y finalmente, si L divide al grado de D y gamma no es una L potencia, entonces P infinito es inerte. Recalcamos que en una extensión ciclotómica no hay inercia. Esto es, el grado de inercia del primo infinito en la extensión EGEX K es igual a 1 y el índice de ramificación de la extensión EGEX en K es igual a 1 o L. Tenemos el teorema a continuación que nos dice cómo está el campo de géneros en una extensión general. Si acá una extensión geométrica finita y abeliana de K, donde P infinito es moderadamente ramificado. Sea E, como antes, la composición de K compuesto con una extensión de constantes del campo base, intersectado con un campo ciclotómico. Entonces, el campo de géneros de K es igual al campo de géneros de E dejado fijo por el grupo H1 compuesto con K, que es igual al campo de géneros de E compuesto con K dejado fijo por H, donde H es el grupo de descomposición de cualquier primo en ese infinito de K, que corresponde al conjunto de primos infinitos de K encima o que dividen a P infinito. Y H1 es igual a H restringido al campo de géneros de E. Para el campo de géneros extendido KGEX tenemos el siguiente resultado. Con las condiciones del teorema anterior se tiene que
El campo de géneros extendido de K es igual a la composición de D con K, donde D es un subcampo de la extensión EGEX y EG dejado fijo por H, hex. En particular, cuando H es igual a 1, se tiene que el campo de géneros de K extendido es igual al campo de géneros extendido de E compuesto con K. Siguiente diagrama nos ayudó a visualizar cómo estaban dadas las extensiones en la parte ciclotómica y en la no ciclotómica, así como visualizar la importancia de estos campos, subcampos de la extensión K en K de grado L sobre K, que juegan un rol importante porque nos dicen cómo está dada la inercia y la ramificación del primo infinito en esta extensión. Bueno, a continuación presentamos uno de los dos teoremas que obtuvimos en el trabajo. Ese es el siguiente. El primero es para el caso Kummer y tenemos que, sea K en K una extensión geométrica de campos de funciones congruentes, de tal manera que K es la composición de M campos, con cada campo KJ como K raíz elésima de gamma J de J. De J, polinomio mónico libre de L potencia, y gamma J una constante. Esto para J entre 1 y M. Denotamos al grupo de Galois isomorfo AC L a la M, o bueno, en este caso lo decimos que es igual, sin pérdida de generalidad. O sea, si J, por definición, menos 1 al grado de J por gamma J. Y si el conjunto P1 hasta PR, polinomios mónicos irreducibles, de tal manera que P divide a DJ para algún J entre 1 y M. Sea NJ el grado del polinomio de J y DI el grado de los polinomios PI. Para J entre 1 y M y para I entre 1 y R. Arreglamos a los polinomios PI de tal manera que L divide a DI para I entre 1 y S y L no divide a DS para para J entre S más 1 y R. Notemos que S puede variar entre 0 y R. Sea por definición el campo K raíz elésima de D1 estrella, así hasta la raíz elésima de DM estrella. Entonces, el campo de géneros extendido de E es igual a K raíz elésima de P1 hasta K raíz elésima de PR. Si S es igual a R. Cuando S es menor o igual a R menos 1, tenemos que el campo de géneros extendido de E es igual a K raíz elésima de P1, así hasta raíz elésima de PS, coma, raíz elésima de PS más 1 estrella, coma, hasta la raíz elésima de P, R estrella. Definimos los polinomios QI como PI por PR a la menos B de I. Esto para I entre 1 y R menos 1. Con AL más B de R igual a 1. Y tenemos el siguiente campo. M igual a K raíz elésima de Q1, así hasta la raíz elésima de QR menos 1. Es un subcampo contenido en una extensión ciclotómica por las propiedades de divisibilidad del polinomio. Entonces, el campo de géneros KG de K sobre K es, inciso A, el campo de géneros KG es igual a EGX compuesto con K si se cumple al menos una de las siguientes condiciones. L dividida de R, es decir, S es igual a R. O si J es una L potencia para todo J entre 1 y M y L no divide en J para algún J entre 1 y M. La otra condición es que si J no sea una L potencia, esto es, no estamos en el caso no ciclotómico, y J' para J' entre 1 y M y además L no divida en J para algún J entre 1 y M. También se le pide que el grado de inercia del primo infinito en la extensión K en K sea igual a L. El otro caso es, el campo de géneros KG es la composición de M con K si se cumple al menos una de las siguientes condiciones. L divide en J para todo J entre 1 y M. Si J' no es una L potencia para algún J' entre 1 y M, L no divide a NJ para algún J entre 1 y M y el grado de inercia de la extensión K en K del primo infinito es igual a 1. Notando que para el campo de géneros extendido KGX de K solo tenemos un resultado, que es el campo de géneros de K es igual a EGEX compuesto con K. Para el caso no Kummer, es decir, L no divide Q menos 1, solo agregamos la hipótesis de que L no es divisor de Q menos 1, son las mismas hipótesis del teorema anterior, ¿sí? Igual denotamos el conjunto de los polinomios mónicos irreducibles, que son los primos finitos ramificados en la extensión.
Y resulta que tenemos una expresión más sencilla para el campo de géneros y para el campo de géneros extendidos de K. Y es la siguiente. KG es igual a KGX compuesto a KGX igual a EGX compuesto con K. Para mayor información se puede verificar en las demostraciones de los dos teoremas en este archivo que está en Archive. Ahí se presenta a detalle las demostraciones. Por mi parte es todo. Agradezco de antemano. Muchas gracias.